Esta magnífica edificación se encuentra enclavada en el extremo occidental del barrio de la Purísima, esquina norponiente con las calles de Padre Mier y Vallarta. Si bien su aspecto es muy llamativo, no hay muchos otros sitios con los que se pueda comparar. Lo cierto es que no hay misterio en su origen y razón de ser. Se trata de la residencia que mandó a construir un próspero hombre de negocios, don Refugio Martínez Elizondo, comerciante de abarrotes al mayoreo, activo por lo menos durante las décadas de 1910 a 1940. (1897) Nace en Zacatequitas, Nuevo León, cerca de Pesquería, don Refugio Martínez Elizondo, constructor y dueño original de la casa. 1895. Llega a Monterrey de Irlanda el comerciante y pequeño industrial Patricio O'Down, padre de María Teresa, dueña de la casa. 1895. Nace en Monterrey María Teresa O'Down Abascal. 1923. Matrimonio de Refugio Martínez Elizondo y María Teresa O'Down Abascal. En los años sucesivos tendrán 3 hijos, Héctor, Marcelo y Patricio. 1924. Construcción de la casona diseñada por Eduardo Belden de la familia Martínez O'Down, en la calle Bolívar, hoy Padre Mier. 1976. Muere Refugio Martínez Elizondo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 1977. Venta de la casona por parte de la familia Martínez O'Down. El inmueble tendrá distintos usos durante los siguientes 20 años, pero jamás se volverá a utilizar como casa-habitación. 1989. Muere María Teresa O'Down Abascal. 2011. La casona es convertida por la UANL en la Casa Universitaria del Libro. La historia cuenta que esta casa nace por la necesidad de un coqueteo, ¿no?, del señor Refugio Martínez, que quería conquistar a la señora Teresa O'Down. Y como la señora Teresa O'Down tenía orígenes irlandeses, el señor Refugio quiso como construirle esta casa como para cortejarla, ¿no?, ya que ella era una señorita que era de 28 años de edad y él tenía 44. Casado con doña María Teresa O'Down, juntos formaron la familia Martínez O'Down, para quienes estaba destinada esta casa. El barrio elegido para el efecto aún mostraba fuertes aires de su pasado campirano, y la mayoría de las casas vecinas eran modestas construcciones de sillar o adobe, casi sin excepción de un solo piso. A finales de la segunda década del siglo XX hizo su aparición en el escenario profesional de Monterrey el joven Eduardo Daniel Belden Gutiérrez, quien recién acababa de llegar de Estados Unidos, después de haber estudiado las carreras de arquitecto e ingeniero en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eduardo Belden era uno de los pocos profesionistas de su ramo disponibles en la ciudad. Su impresionante bagaje académico le bastó para ser contratado por don Refugio Martínez para el diseño y construcción de su nueva casa. Así fue como ya para los años de 1910 y 1920 se perfilaba en el sencillo paisaje urbano del barrio de la Purísima, por la calle Bolívar, hoy llamada Padre Mier, esta extraña mansión de 3 niveles, producida en un estilo arquitectónico que no era ajeno a los regiomontanos de aquellos años, pero tampoco gozaba de una gran popularidad. Dicho estilo es una total importación anglosajona, sin relación alguna con la tradición arquitectónica local. En los Estados Unidos, por aquellos años, a cosas similares se les denominaba como Queen Anne Style, es decir, estilo Reina Ana,
Sin embargo, para los regiomontanos de esa misma época, a este tipo de casas anglosajonas, sin patio central pero con un gran jardín alrededor de la construcción, se les llamaba comúnmente chalets. Los chalets de las épocas porfiriana y revolucionaria se caracterizaba por el uso de techumbres inclinadas cubiertas con pizarra, tejamanil o lámina de metal. Destacaba en un costado de la casa un terroncillo que en su parte posterior podía funcionar como mirador, siempre rematado por una techumbre en forma de cono. Ya no se construía con sillar, sino con ladrillo y concreto armado, y era usual que se les dotara con un semisótano. El arquitecto Eduardo Belden aún habría de realizar obras más grandes y bastante más conocidas en una larga vida profesional que abarcó 4 décadas. El edificio de la XEW o los estudios Churubusco en la Ciudad de México, los silos de la Galletera Mexicana o el Hospital Civil en Monterrey, entre muchísimos otros, fueron logros suyos. Al final de su existencia fue director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Nuevo León, hoy autónoma, cargo en el que le sorprendió la muerte en 1963. Por su parte, la familia Martínez Odaun habitó esta mansión hasta los años 60. El crecimiento de sus miembros, así como la complicación de habitar en una zona que cada vez se alejaba más de su vocación habitacional, les hizo dejar la casa para ubicarse en otro sitio más cómodo. No sin lamentarlo muchísimo, atrás dejaban un legado arquitectónico y los recuerdos familiares de toda una época. Ya no volvió a ser casa-habitación. Por muchos años funcionó como la sede de la Cámara Nacional de Comercio, y desde mediados de los 90 hasta hace muy poco, fue ocupada por una firma de diseño gráfico. Hoy en día la obra de Eduardo Belden, encargada por don Refugio Martínez, es dignificada una vez más con el nuevo uso que desde el año 2011 le da la Universidad Autónoma de Nuevo León: darle forma a la Casa Universitaria del Libro y a su vez ser la sede de la editorial universitaria. Sometida a un proceso de evaluación exigente y en pleno ejercicio del proyecto de internacionalización, la expectativa de una universidad como la UANL se fundamenta en lo que estudia, investiga y publica su planta docente y con los libros editados y de su acervo. Casa del Libro realmente nace de una necesidad de un órgano tan importante como lo es la Universidad Autónoma de Nuevo León, una necesidad de contribuir a realmente lo que es su fundamento, ¿no? El fundamento de la Universidad Autónoma de Nuevo León es, pues principalmente, es el conocimiento, es lo que estudia, lo que investiga, lo que publican su plantel docente principalmente, y lo que lo fortalece principalmente también son los libros que tiene y que edita. Desde su creación en 1996, la Dirección de Publicaciones, hoy Editorial Universitaria, adscrita a la Secretaría de Extensión y Cultura UANL, fomentó las condiciones para contribuir a consolidar esa expectativa y cumplir también con el objetivo sustancial de la Autónoma de Nuevo León: difundir la cultura y extender el conocimiento, que tomó forma como editorial universitaria, con una producción anual de más de 50 títulos, exceptuando la época del 75 aniversario de la institución, donde fueron editados más de 120 títulos. La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene una tradición editorial muy rica, ¿no? Desde la fundación de la universidad, de sus primeros años, la institución se ha distinguido por ser realmente el faro luminoso, ¿no?, de la cultura en el noreste de México, y en ese sentido el área editorial es fundamental, publicando revistas, libros, en fin. Pero desde que se crea la Secretaría de Extensión y Cultura y junto con esta dependencia la Dirección de Publicaciones en el 96, digamos, se incrementa esa tradición, se enriquece y se comienza a profesionalizar, ¿no?, la labor editorial, de tal forma que se va desarrollando un programa editorial muy sistemático, profesional, muy bien diseñado,
Y bueno, pues a partir del 2005, que el ingeniero José Antonio González como rector me nombra director de publicaciones, y posteriormente con el doctor Jesús Anser se me ratifica en esa encomienda, ¿no?, dentro de la secretaría que en ese momento estaba a cargo de Rogelio Villarreal Elizondo, pues se desarrolla un programa editorial que explota, ¿no? De hecho, yo he llamado a esos 12 años de gestión cultural de la rectoría de José Antonio y de Jesús Anser, y en la secretaría con Rogelio Villarreal, como una etapa de crecimiento y consolidación del trabajo cultural en general, y en ese sentido la parte editorial no es la excepción, ¿no? Porque justamente el trabajo editorial crece y se consolida. Empezamos a desarrollar un trabajo muy, muy intenso, de tal forma que se ubica la Universidad de Nuevo León como la institución público-privada que más libros edita y registra en el país, llegando a editar hasta 300 libros, 300 títulos anualmente. Entonces era una producción editorial muy intensa. Para cumplir y desarrollar este plan, se dispuso que la editorial universitaria adquiriera la finalidad de diseñar y desarrollar un programa editorial integral, que incluyeron acciones orientadas a la producción editorial profesional, así como incentivar y promover el libro, la lectura y la creatividad tanto al interior de la universidad como en la comunidad en general. Yo les digo a los chicos que tenemos que irnos con algún premio nacional o internacional por algún libro que hagamos muy bien, y por el otro lado que la gente se acerque más a la Casa del Libro. Para el año que viene, por ejemplo, un poco también respetando los tiempos de la gente de aquí y no haciendo más invasivo con sus tiempos, de laborales, vamos a hacer un proyecto que se va a llamar Tardeadas Editoriales, ¿no? En el cual mediante convenios con facultades, por ejemplo con ingeniería, con quien ya hablé un poco de este tema, con algunas prepas, que un miércoles o un jueves ellos vengan y tengan un evento aquí con nosotros en horario entre las 5 y las 7, ¿no? Y que sea un concierto que ellos puedan ofrecer, que sea una obra de teatro que ellos puedan ofrecer, una presentación de libro, alguna presentación de sus revistas, y pues seguir vinculándonos, ¿no? A algún proyecto que por ejemplo este año no pudo arrancar por cuestiones del presupuesto. Era una exposición itinerante de la Casa Universitaria del Libro en las prepas, y bueno, no se pudo avanzar, pero ya para el presupuesto de este año ya tengo como separada la partida. Por ejemplo, también tenemos una camioneta en la cual hacemos las entregas de los libros y que nos sirven para hacer todos los movimientos internos y de administración. Bueno, ya tengo separado el espacio y el dinero, sobre todo, para poder vestirla como si fuera una casa de libro móvil, y por invitación de promotores de lectura del Estado, ir en una sesión, digamos que de 2 horas a alguna colonia de las periferias, y llevar un taller, y sobre todo ir acercando a la gente, a los niños sobre todo, que nunca han oído hablar de la universidad, decirles: oigan, ahí está la universidad y ustedes van a crecer y tienen que llegar acá, ¿no? Asimismo, elegir la Casa Universitaria del Libro como sede de la editorial universitaria a cargo del visionario rector en esa época, el doctor José Celso Garza Acuña, y administrando su rectorado, el doctor Jesús Anser Rodríguez a cargo de la institución. Hasta ese entonces, las instalaciones dispuestas para la dirección de publicaciones se ubicaban en la planta alta principal de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías. La instalación de esta dependencia en una sede propia, como lo significaba Casa del Libro, permitió concentrar las actividades de la misma y cumplir con las normativas y procedimientos del almacén editorial, así como concentrar actividades de difusión y promoción del material editorial producido. El panorama parecía perfecto y ya tenía luz verde la propuesta de que la editorial universitaria estuviera situada en un inmueble histórico en la calle Padre Mier con número 609, esquina con la calle Vallarta, en el centro de Monterrey. Casa Universitaria del Libro nace como esa necesidad de tener como un refugio de la cultura, un refugio de todos para la cultura, ¿no? Es como un nicho, ¿no? Tener un nicho de
de dónde acudir, ¿no? Es un refugio de todos para la cultura. Entonces nace principalmente albergando a esta dirección de publicaciones que ahora se llama Editorial Universitaria. Entonces nace como proyecto desde el 2010. Se busca el espacio, o sea, anduvimos como en todas las localidades de la ciudad buscando como el espacio idóneo para poder llevar a cabo este proyecto de Casa del Libro. Recuerdo que pues sí, todas las tardes nos dedicábamos como a buscar este espacio. Principalmente no veníamos como buscando justamente este espacio, pasamos por aquí en búsqueda de otro domicilio y volteamos y dijimos, wow, esta casa está impresionante, esta casa sería como la ideal para que aquí fuera Casa Universitaria del Libro. Había un letrerito en la parte de afuera de la agencia que la rentaba. Llamamos, venimos a conocer este espacio, el cual ya tenía 3 años abandonado, o sea, sin darle uso. Realmente sí se tuvo, bueno, como fue principalmente un proyecto del doctor Celso José Garza, presentado en aquel entonces al doctor Jesús Anser, en aquel entonces candidato a rector, pues de alguna manera nos facilitó el hecho de que fuera también como proyecto de él. De las dificultades que tuvimos es que al momento ya de encontrar el espacio, pues sí tenía muchas carencias en su estructura, carencias las cuales pues la universidad fue remodelando. Este espacio, pues como les mencioné, tenía 3 años que no tenía ningún uso alguno. Entonces pues de alguna manera todo espacio que no se cuida se deteriora, ¿no? Entonces la universidad desde el 2010 lo tomó para restaurarlo, para pues limar cada uno de sus espacios, ¿no? Siempre y cuando cuidando como la esencia del mismo lugar. La construcción de ladrillo original del segundo cuarto del siglo XX y considerado monumento histórico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ubicada en una zona estratégica de la ciudad, entre los barrios de La Purísima, El Mirador y El Obispado, con accesos por la calle Padre Mier o por la calle Vallarta y con casi 3.000 metros cuadrados de ocupación, complementaría las labores desarrolladas en el Colegio Civil Centro Cultural Universitario, sede de la Secretaría de Extensión y Cultura. Y es que habría que considerar que solamente la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta desde 1987 con un espacio similar como la Casa Universitaria del Libro. Por otra parte, y desde el punto de vista urbano y cultural, la Universidad Autónoma de Nuevo León consideró hacer una contribución a la regeneración urbana de la ciudad al recuperar un inmueble histórico para darle un uso cultural y una contribución también por parte de la institución al fortalecer una zona regiomontana distinguida por sus librerías, galerías de arte, museos y centros educativos. Esta Casa del Libro, bueno, alberga, como les menciono ya, la editorial universitaria y pues aquí nace como esa idea de que aquí mismo se edite el libro, desde que se recibe, se diseña, se edite y también aquí se promueva, se venda, teniendo como idea principal también un pequeño espacio de librería en el cual se pusiera a la venta solamente el libro universitario, o sea, libros editados por la universidad y también por otras casas editoriales universitarias del país en general. También que tuviera como un propio espacio donde se difundiera la cultura, donde se hicieran las presentaciones de libros. Por eso se hizo un teatrito al aire libre en este mismo espacio, en el cual pues se hacen hasta funciones de cine, se hacen conciertos musicales, todo en torno a la literatura, a la cultura en general. Entonces, ya a esta fecha, de alguna manera cumplió o ha venido cumpliendo su objetivo. Uno de los objetivos principales también era que naciera de este espacio una feria de libro, en el cual en este marzo del próximo año pues sería la 7ª feria del libro, porque
Cuando nace la Casa del Libro en 10 de febrero de 2011, nace también en ese año la primera feria del libro, que viene siendo como en el año 0 de Casa del Libro. De alguna manera hemos cumplido el objetivo ya con esta 7ª feria del libro, que en la primera fue aquí en Casa del Libro, la segunda y la tercera pues ya se expande a Ciudad Universitaria, y ya a partir de la 4ª, 5ª, 6ª y la próxima 7ª es en Colegio Civil, que de alguna manera Colegio Civil es el corazón de la universidad y de alguna manera retoma la Feria del Libro ya como espacio natural, ¿no? Pero realmente es bueno destacarlo porque nace en este espacio, en este nicho, en este espacio de Casa del Libro. Los espacios de la Casa Universitaria del Libro se distribuyen en su interior, con una planta baja dedicada a la naturaleza de una librería donde alberga la producción de la editorial universitaria, así como publicaciones de otras casas editoriales de diversas universidades del país y el extranjero, incluyendo en este espacio la recepción y una sala de exposiciones temporales, añadiendo una recién inaugurada sala de lectura Carmen Alardín, que pretende ser el hogar del acervo editorial de la producción de la editorial universitaria durante los años que lleva en operación. Uno de los proyectos que sí llegaron de golpe, que sí pudimos hacer este año, que nos tiene muy contentos aquí en la Casa Universitaria del Libro, es la sala de lectura Carmen Alardín. A mí me parecía un poco atípico que teniendo una casa de libro no tuviéramos un espacio de lectura. Entonces aprovechamos la escuela de verano y con el permiso de los familiares de la Mesa Carmen Alardín hicimos la sala de lectura Carmen Alardín. Es una sala de lectura que está aquí dentro de la casa, que antes era una oficina que en realidad no se utilizaba, y ahora es un espacio donde tenemos todos los libros publicados por la universidad. Yo invito a la gente que venga y que los vea. Ahí, lo que hemos recuperado son aproximadamente 850 libros, más los 50 que salieron desde que la inauguramos. Hay 900 títulos publicados por la universidad ahí. Y ahí es donde vienen los clubes de lectura y sesionan. Ahí es donde viene la gente que de pronto se quiere escapar del calor y encontrar un espacio con aire acondicionado y con libros. Ahí llega y también se sienta, ¿no? Esta sala de lectura ha sido muy bien recibida y es ya, yo creo que uno de los lugares entrañables de la Casa del Libro. La segunda planta se destinó a las oficinas correspondientes tanto de Casa Universitaria del Libro como de la Editorial Universitaria, con una coordinación general, coordinación administrativa, sala de juntas y la coordinación de los programas de la dependencia. El ático se asignó como el hogar de la creación de los libros. En este espacio se dispone la coordinación editorial, albergando a los diseñadores, editores y correctores. Sus jardines se convierten en una recepción de invitados a eventos de todas las expresiones artísticas y culturales. En su foro al aire libre se disfrutan presentaciones de libros, obras de teatro, conciertos, performance, premiaciones, conferencias, mesas redondas, charlas de análisis literario y toda clase de eventos destinados a la promoción y difusión de la cultura, y en su sótano cobija al material editorial que aguarda a ser distribuido. Además, dentro de su programa estratégico cultural se desprende la participación de cerca de 10 ferias de libros nacionales e internacionales, incluyendo la Feria Internacional del Libro en Monterrey y la propia de la UANL, creada justamente por esta dependencia en el año 2011, la UAN Leer. La dirección de publicaciones en los años 2000, 2005, de 2005 al 2010 explota, digamos, la producción editorial, y comenzamos también a desarrollar un programa de fomento al libro, ¿no? Es decir, no solo no solo producir, sino también que libros, digamos, no se queden en las bodegas, sino que lleguen a las manos de los lectores, y comenzamos una labor muy intensa de promoción del libro y de fomento a la lectura, con presentaciones, participando muy activamente en las ferias de libros en el país y en el mundo. Entonces empezó a desarrollar un programa muy, muy intenso, y en aquellos años la sede de la Secretaría y de la Dirección de Publicaciones era la Biblioteca Raúl Rangel Frías, en la planta baja. Nuestra bodega estaba en el 5º piso
de la biblioteca. Y bueno, con la puesta en marcha del Colegio Civil como centro cultural a partir del 2007, empieza esta etapa de crecimiento fabuloso, de expansión, de crecimiento y consolidación de la actividad cultural con la apertura del Colegio Civil y todo este programa de fomento al libro y la lectura que se estaba desarrollando, de tal forma que se le plantea al doctor Anser y a Rogelio Villarreal como secretario de Extensión y Cultura, pues bueno, toda un proyecto, ¿no?, que permita realmente consolidar todo ese trabajo de promoción editorial y de fomento al libro y la lectura. Y bueno, retomando la experiencia de la UNAM como digamos la principal referencia, institución pública que cuenta con una casa universitaria del libro, planteamos la necesidad de que la Dirección de Publicaciones tuviera su propia sede. La Casa Universitaria del Libro es un sueño con respecto al hecho de la realidad. Es un recinto cultural recuperado para la sociedad y que desde el año 2011 concentra y proyecta la rica producción editorial universitaria, síntesis del talento científico y literario de la máxima casa de estudios en un acervo de todos y para todos. Bueno, la editorial universitaria, que es la dirección central de la universidad a la cual está asignada la Casa Universitaria del Libro, siempre ha tenido un propósito social y ha tenido un propósito de vincular a la universidad con las mejores propuestas literarias a nivel nacional e internacional y también con las mejores editoriales a las cuales se puede tener acceso en el mapa editorial actual. Entonces, los nuevos procesos, los nuevos proyectos para la editorial universitaria y para la Casa del Libro tienen que ver con mantener estos puentes abiertos, pero sobre todo empezar a trabajar un poco más en la cuestión de formación de lectores hacia el interior de la universidad y en hacer una revisión a fondo de los planes editoriales y del trabajo editorial en sí. No porque los años anteriores no se haya hecho bien, sino porque tal vez los años anteriores se hizo de una manera muy amplia y muy rápida y la cual a veces no era posible detenerse en la riqueza de la producción que hubo para establecer ciertas pautas, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cambios que pasaron cuando llegué a la editorial a principios de este año fue una revisión de las colecciones. Había alrededor de 35 colecciones, algunas de estas solamente con 3 títulos o 4 y otras con 50 títulos, ¿no? Entonces el primer trabajo fue descartar no colecciones, aunque no géneros. Entonces de las 30 y pico nos quedamos solamente con 15 libros, con 15 colecciones y también con un trabajo colegiado con los diseñadores y con los editores de la Casa del Libro en ese entonces. Tomamos ciertas pautas para que estos libros ya salgan con ciertas características que le permitan al lector sobre todo saber qué tipo de libro tiene enfrente. Por ejemplo, antes había una colección que se llamaba Tarde o Temprano. ¿A qué aludía eso? Bueno, quién sabe, era tarde o temprano. Eso puede ser tanto de poesía como de narrativa como de lo que sea, autores jóvenes y autores viejitos, ¿no? Entonces ya se quedó solamente como la colección de poesía. La gente sabe que ahí va a encontrar libros con estas temáticas, con este tipo de poesía y lo que sigue es incluso definir cuál es el tipo de poesía que vamos a publicar, cuál es el tipo de narrativa que vamos a publicar, y bajo esa línea hay tres ejes muy, muy claros, ¿no? El primero es publicar autores jóvenes, es decir, la universidad tiene que mantener su vocación para impulsar a nuevos creadores. La segunda tiene que ver con publicar autores que ya tienen una carrera establecida y que tenemos que seguir manteniendo sus trabajos, sus producciones editoriales con muy buen nivel. Y finalmente el rescate, ¿no? Es una parte como muy importante que ha trabajado la universidad un poco, o la editorial universitaria un poco de manera arbitraria con las colecciones de historia, que no estaba muy bien definida, pero ya ahora está bien definida una colección que se llama Memoria UNL, donde no solamente estaremos recuperando libros que hablan de la historia de la universidad o de autores universitarios, sino también libros que hablan de manera general a la sociedad regiomontana. La Casa Universitaria del Libro surge así como una muestra de la decidida voluntad y disposición institucional por la cultura y las humanidades, y una forma de vinculación efectiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León con la sociedad.